Podcast con P de Colombia es un programa que aborda los temas políticos, sociales y culturales de nuestro país, en una charla casual en la que nuestra mesa de trabajo da su opinión y debate sobre los mismos. Nuestra intención es la de informar de manera elocuente y clara desde nuestro punto de vista. Se recomienda discreción. Buenos días muchachos, bienvenidos a otro podcast con P de Colombia. Saludo a la mesa de trabajo de hoy, nuestro concilieri de cabecera, el abogado Daniel Alejandro Herrera. ¿Cómo más, Daniel? ¿Cómo vas, Jay? Muy buenos días a todos. Buenas tardes, si lo están escuchando, o buenas noches, según dependa. Les agradecemos el apoyo que hemos recibido en redes. Gracias por escucharnos y estar ahí con nosotros. Los queremos. La persona que les habla, Jason Cárdenas, el ciudadano a pie. Y hoy tenemos una ausencia, que es el profe David, nuestro licenciado en filosofía. Y vamos a hablar de diversos temas que han pasado en esta semana. Desde una masacre que hubo en Xochó, en Sucre, hasta, la reforma tributaria y pues las empresas que están esperando a la apertura económica con Venezuela para pues, como mediar los gastos entre nuestros dos países. Entonces, ¿por qué te gustaría empezar, Daniel? Pues primero haciendo un paréntesis, ¿tú qué crees? ¿Qué contingencia se le puede presentar a un filósofo magíster un día como estos? ¿Qué crees que le puede haber sucedido al hombre? No, está enfermo. ¿Está maluquito, será? Bueno, igual, sabemos que nos vas a escuchar, entonces te enviamos un abrazo enorme, que te mejores pronto, y aquí estaremos en esta mesa compartiendo juntos. David, sabes que estás en nuestros corazones, mi viejo. Bueno, no, yo creo que de estos puntos importantes es la ausencia en la mesa de un festivo como hoy, en un agosto del 2022, de 3 jóvenes colombianos en sus familias, que no van a almorzar con ellos, no van a desayunar con ellos, no van a cenar con ellos, no van a compartir, no van a llegar a Navidad, no van a compartir, no van a llegar a Navidad, no van a estar de pronto dándoles un abrazo a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas, que realmente eran personas con una edad muy corta, ninguno superaba los 30 años, en una población que pues ha sufrido cualquier cantidad de desgarres por parte de la violencia, abandono estatal, por parte de los grupos subversivos, por parte de los grupos de las AUC, y realmente pues esto ya se convierte como en una situación de, hombre, aparte de nuestros 6.402 colombianos, donde también vemos una cantidad de personas afectadas, familias, madres que siguen llorando porque no aparecen los cuerpos de sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué putas pasa en Colombia que después de aquel gobierno, como para no hablar determinativo de ese gobierno del 2002 al 2010, ¿qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué otra vez nos vemos inmiscuidos en esta situación de falsos positivos? ¿Qué piensas tú, Jason? El problema es sistemático. Eso ya se generó y se creó. Sí, o sea, estamos hablando y más. O sea, todo problema dentro de una institución siempre será sistemático. No son casos aislados. Nunca va a ser un caso aislado. Un caso de falso positivo nunca será un caso aislado. Nunca va a ser una manzana podrida. Nunca se genera de esa forma. De la misma manera que, pues, ¿cómo explicarlo? Esa parte del país es muy conflictiva. Debido al abandono del país, pues a muchos, no sé, como contingentes militares y policiales solo le queda juntarse con los grupos al margen de la ley para poder lograr como resultados. En este punto, o sea, es que el caso... Si nos basamos en el caso concreto, hay muchas irregularidades que no cuentan dentro de lo que sería como un debido proceder o el debido proceso de los entes judiciales, policiales y militares dentro de ese departamento. Entonces tenemos que mataron a un policía porque pues, el clan del Golfo, está haciendo plan pistola ahorita en esa área o en muchas áreas del país. Matan a un policía. Y lo que sucede es que estos 3 muchachos van en moto y los policías los toman como los delincuentes que mataron al policía. Entonces es muy raro porque después están haciendo el retén y atrapan a otro. Los 3 son del mismo pueblo. Cuando un tercero llega a como pelear porque el pelado irónicamente iba a prestar servicio en la policía, iba a seguir su servicio en la policía, pues el man sabía que como que el operativo era algo irregular. Los toman a los 3 y después los desaparecen. Les dicen a las familias que están en cierto hospital y aparecen muertos. Y las condiciones en las que aparecen muertos son pues, como muy irregulares con respecto como al parte policial que sea. La necropsia. Ajá, exacto.
No tanto la necropsia, porque digamos, hubo un pelado que apareció con signos de tortura y con como 5 tiros en la cabeza, según lo que entiendo. Y otros 2 pelados es muy extraño porque tienen 2 tiros en el pecho y un tiro en la cabeza. Y ese síndrome, o sea, ese tipo de disparo es sicarial. Ni siquiera es de sicarial, es casi, es una ejecución. Sí, o sea, yo que estuve en el ejército se entiende que ese tipo de disparos es para ejecución. 2 en el pecho para estallar el corazón y 1 en la cabeza para perder conocimiento. Eso no hay de otra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de circunstancias dentro de un parte policial en el que se dice que fue un enfrentamiento es muy complicado porque uno no se enfrenta con personas que están cautivas. Sí, o sea, hay un video donde se ve a los policías recogiendo a los pelados de las motos, uno era mototaxista de hecho, y deja a su pasajero donde estaba y se lo llevan. Entonces no hubo manera de que hubiera un enfrentamiento porque los pelados estaban desarmados. O sea, hay muchas irregularidades, comenzando desde ahí, hay muchas irregularidades que se encuentran dentro de este operativo policial. Entonces el problema acá es que como es un problema sistemático, que es algo que ya se ha visto por un estado abandónico, entonces pues ya se naturaliza y las personas no sienten como error o el clamor de las personas que están pidiendo que se haga justicia sobre estos temas. Es muy complicado, o sea, digamos, hablarlo así y sé que es como un monólogo muy largo de toda la explicación que se está dando porque es muy adverso lo que sucede, pero es tan natural que pase esto en este tipo de ciudades que es muy extraño que se hable de esto de otra manera. O sea, nosotros vivimos en la capital y en la capital pues sí pasan cosas graves, pero nunca se ha visto. O sea, las mayores represiones han sido en el estallido social, ¿sí? Y de hecho son como casos aislados dentro de CAIS, ¿sí? No se cuenta como esto, o sea, esto literalmente fue una masacre de 3 muchachos a los que torturaron y después mataron, porque los quisieron hacer pasar como los asesinos de un policía. Estamos tan normalizados a este tipo de cosas que ya las personas no saben qué hacer. El hermano de uno de estos muchachos no sale de la casa porque los policías del mismo pueblo lo tienen amenazado de que si sale y cuenta algo lo van a matar. Es muy complicado, o sea, esto es demasiado complicado como para verlo como un caso aislado en un país donde mataron a más de 6.000 muchachos simplemente por hacerlos ver como falsos positivos. Bueno, en este caso a las familias de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo, Jesús David Díaz Montes Rosa, de edades 26, 18 y 22 años, como lo habíamos advertido con anterioridad en este podcast, personas de menos de 30 años con una cantidad de expectativas, sueños, metas, vida por delante. Les mandamos un saludo enorme, un abrazo fraternal. Aquí estamos, como patria no permitiremos que se olvide. Asimismo, resalto mucho la participación civil luego de estos asesinatos extraoficiales, porque como lo habías advertido tú en algún momento también, sí se evidenció signos de tortura en los cadáveres. Y pues uno dice como efectivamente lo del plan pistola del Clan del Golfo es algo aberrante, asqueroso, repulsivo, porque las personas con necesidades que dicen, bueno, yo puedo adquirir dinero con matar a un policía. Y no es una situación de policía, no es una situación como tal de estos jóvenes, sino es una situación de que somos hermanos colombianos. Por eso mismo no justifico el actuar de las fuerzas militares, o bueno, en este caso de las fuerzas armadas civiles, como en el caso de la policía, de tratar de buscar venganza, pero ¿a costo de qué? ¿Y qué determina en este caso que 3 personas? No, yo no lo veo como una venganza. Es simplemente un resultado. ¿Es un resultado para Sí, mostrar resultados? Sí, simplemente es o sea, para mí, puede que sea buscar venganza para unos y tal, pero no sé. O sea, igual el contingente que atrapó a los muchachos ni siquiera era del mismo cuadrante, por así decirlo, de donde mataron al otro policía. No, es simplemente por dar resultados. O sea, lo que pasa es que también hay que entender que con tanto asesinato de policía es necesario dar un resultado. O sea, dentro, ya sea la prensa, sea a la sociedad misma, se tiene que dar un resultado sobre pues, qué está pasando con la gente que está matando policías. Entonces digamos que por allá en Sincelejo a alguien se le ocurra atrapar a 3 policías y darlos de baja, pues para ellos son héroes. Sí, es más claro, un chivo expiatorio que otra cosa. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de teoría y teorías de la conspiración como tal, no. Para mí, dentro de mi conocimiento de lo que es, no sé, como los métodos policiales, porque se parece mucho a los militares, o sea que yo presté servicio, para mí se ve igual, o sea, exactamente igual, simplemente se tienen que dar resultados. Y no solo sucede con eso, digamos. Sí, o sea, es que lo que le digo, es un problema sistemático. O sea, se puede ver en lo macro y se puede ver en lo micro. Lo macro fue lo que acabó de pasar, acabaron de matar a 3 pelados simplemente por quererlos hacer pasar como sicarios de policías.
Pero digamos, si tú vas a un CAI de la policía, lo más probable es que ellos tienen que llenar un calabozo, tienen que entregar como 15 resultados al día, por así decirlo, tienen que llenar un calabozo de personas que ellos hayan atrapado en flagrancia o con alguna norma que no exista. Y la mayoría de los pelados que están allá, o una de dos, o los pillaron con la dosis mínima, que no es ilegal atraparlos con la dosis mínima, o los cogieron sin cédula. No hay más, o los tienen fichados de algo. Listo, listo. No, claro Entonces, que sí. Digamos que yo hablo desde el punto de vista sí, de que entonces, ahorita está muy sensible esa parte de están matando policías, claro, ¿cierto? claro, y digamos En ese que orden de eso ideas, también se porque pues puede. también hay que resaltar otro punto, la población son 3 personas No, y de se puede color. teorizar al contrario, o sea, así como yo lo teorizo de esa manera, otra persona puede estar teorizando, no, es que esto fue un engaño para hacer ver mal a la policía, porque la policía está buscando a las personas que están matando policías. O sea, por donde lo veas, siempre va a haber algo que no cuadra, ¿sí? Sin importar cuántas cosas buenas pasen. O sea, literal, hay personas en Facebook que están hablando, no, y ustedes porque están como defendiendo a 3 sicarios que mataron, ¿sí? O Sí, sea, no. el tema de si es bueno o malo lo que pasó es muy subjetivo, pero de acuerdo a la realidad o a los hechos o a lo que se puede demostrar, para mí simplemente fue un hecho de resultados. Estaban Listo, buscando a quién agarrar. exacto, estamos mostrando ante la sociedad que estamos funcionando como fuerzas militares y están sucediendo ciertos hechos en contra de las fuerzas militares, pero nosotros buscamos a los malos y los matamos. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Ujú. Sí. Sí, o sea, No, están dando resultados. O sea, simplemente. o sea, y ya lo vimos cuando 6.402 jóvenes colombianos, si lo miramos, era por el gasto y la inversión que se está realizando sobre la política de seguridad democrática y pues que no estaba dando ciertos resultados, pues quisieron mostrar resultados. Entonces, para traer esa analogía ahora, porque es el mismo concepto de falsos positivos, entonces estoy de acuerdo contigo, concuerdo contigo. Lo que yo me refería en cuanto a la venganza es que pues ahorita los policías claramente también es un afán de resultado, pero es como esa situación de tenemos que buscar a quienes nos están matando, porque pues ahorita no es que sea en el ejemplo de los 6.402 que se está invirtiendo en fuerza pública o en seguridad democrática para mostrar un resultado, sino ahora es para mostrar ante la prensa que a la policía no se toca, en el ejemplo de la policía, pero sí tienes toda la razón en cuanto a que es por los resultados. Entonces, sí se me hace un Sí, hecho pero, deplorable. es un vestigio muy claro de lo que está pasando. O sea, es un vestigio y siempre ha sido así. O sea, es un vestigio, es como un vestigio de la fuerza policial que pasa este tipo de cosas. Porque no es la primera vez que cogen a una persona inocente para meter a la cárcel. Cuando mataron a Galán también, hubieron como 4 presos, los tuvieron 14 años en la cárcel y hasta cuando salieron que se demostró que no habían sido ellos, ahí sí el Estado, los medios de comunicación, los medios de prensa, dijeron no, los inocentes que pasaron 13 años, hace 13 años, o pasaron 24 años, hace 24 años para los mismos medios de comunicación eran los culpables. ¿Sí? Esa responsabilidad que se tiene al momento de dar una noticia es muy importante y cuando primero un medio de comunicación dice que no, que fue un enfrentamiento y después de una investigación que ni siquiera fue el medio de comunicación el que la hizo, sino los parientes de las personas que mataron, ahí sí dicen no, es que eran 3 jóvenes inocentes que iban por el lugar equivocado y los mataron, ¿sí? O sea, uno no puede en un país de tantos eufemismos como lo es Colombia, uno no puede llamar a esto de otra manera. Eso fue una masacre. Porque sean 3 personas no significa que no haya sido, ¿sí? Y tú lo acabas de decir, eran 3 personas. Tú miras las entrevistas y 2 de esos pelados lo único que querían ser era mecánicos, pues, porque no tenían otra solución. Y su sueño era ser mecánicos, era como, porque se maneja mucha moto donde ellos están, entonces es un buen negocio. O sea, tener una solución de vida en un país como esa, en un país donde técnicamente no te quedan muchas posibilidades en el sector donde están viviendo ellos dos, como ese proyecto de vida, pues es algo muy hijo de puta que maten a 3 pelados simplemente por sospecha. Yo en este momento les prometemos que como link dentro de la copia de aportes y demás, vamos a dejar la entrevista del patrullero coronel Núñez, donde pues efectivamente hay una confesión directa sobre el asesinato de estos 3 jóvenes. Realmente es un relato desgarrador, pero si quisiéramos que lo vieran para que pues en los comentarios nos indiquen cuál es su posición frente a esta práctica, pues que lo conocemos como falsos positivos, pero no tenemos que dejar de decirlo como es, y como tú lo dijiste, es una masacre de seres humanos, y en este caso de una población especial y protegida, que es vulnerada por el Estado, el abandono estatal,
y pues son personas de condiciones, sabemos que precarias en cuanto a su economía y demás. No nos podemos aprovechar del indefenso, pero más allá de no nos podemos aprovechar del indefenso, es no podemos matar a nuestros hermanos colombianos. Entonces lo vamos a dejar aquí en el link para que lo puedan observar. Sabemos que pues en los comentarios quisiéramos que nos dieran su punto de vista, sea a favor, sea en contra de lo que se está indicando. Aquí la construcción de lo que queremos como mejor Colombia es el debate, el sano debate, la sana crítica. Entonces pues esperamos en sus comentarios que nos comenten qué piensan al respecto de esta nueva situación, que después de 6.402 jóvenes colombianos asesinados, ahora tenemos 3 más en la población de Sucre en Colombia. Es muy complicado, o sea, escuchar, es que fue una historia desgarradora cuando se viven muchas historias desgarradoras de la misma manera. O sea, si tú escuchas el periodismo o las notas sobre este tema, son exactamente igual que escuchar cualquier historia de la Comisión de la Verdad. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que la indignación debe ser continua. O sea, es que estamos tan indignados que ya es normalizarlo. Ya es algo muy normalizado. Es que si usted me lo pregunta, Jason, yo la verdad, después de tanto que ha sucedido con los 6.402, hombre, yo soy una persona de fe y dentro de esa fe yo esperaba que no se volviera a presentar esta situación. Y cuando dicen ese tipo de cosas como, venga, pero es que estamos en Colombia. ¿Cómo así que estamos en Colombia? Entonces, porque estamos en Colombia se tiene que seguir presentando este tipo de hechos. No podemos normalizar este tipo de situaciones y estoy de acuerdo con usted, estamos tan golpeados por este tipo de casos que es que ya la indignación llega a niveles donde, ya para qué me indigno si otra vez vuelve a suceder. Pero no, por eso resalto mucho de la población civil. Durante 15 días aproximadamente han salido tanto vecinos de la comunidad como familiares con velas blancas, con flores, marchando pacíficamente por esta situación que se está presentando. Entonces son cosas que uno dice como, hombre, esa participación civil, claro que sí, porque recrimina más allá de los hechos, y son hechos simbólicos, porque no significa que vayamos a devolverle la vida a nuestros hermanos colombianos por el simplemente hecho de este tipo de marchas pacíficas, pero esa presencia civil es la que recrimina este tipo de hechos, lo repudia, los repugna, ¿sí? Pero si usted me lo pregunta, yo no pensé que se fuera a volver a presentar, viejo. Nada, lo que pasa es que, no sé, o sea, dentro de todo, que se vuelva a presentar o que no se vuelva a presentar, no es un tema de nosotros. Porque volvemos al punto, Sucre es un departamento abandonado, de un estado abandónico. No es difícil que este tipo de cosas pasen allá, y lo más probable es que no es la única vez que ha pasado. Lo que pasa es que en este momento de la historia de la humanidad, pues acceder a la información es mucho más sencillo que antes. Y en un lugar donde, digamos lo que digo, o sea, si el Estado no está en esos lugares, lo que va a estar es el AMPA. Y entonces, pues, sí, o sea, son muchas cosas. Uno puede indagar muchas cosas del mismo defecto y decir las mismas cosas. O sea, uno podría decir que es un país corrupto, porque esto es corrupción dentro de la policía. O sea, dar esto como un operativo real y que fueron abatidos 3 delincuentes a disparos que mataron. Eso es corrupción, cuando son 3 pelados que pues, ni al hecho ni al caso de lo que estaba pasando. Sí, que lo único que tuvieron culpa fue de nacer en el lugar equivocado del país. Sí, y es muy hijo de puta decir que hay un lugar equivocado del país donde se debe nacer. Hay un montón de historias de otro montón de pelados. Entonces, pues, no es cuestión de reflexionar, es cuestión de indignarse. Yo no tengo por qué reflexionar que mataron a 3 personas porque ya sé que está mal, porque esto fue un homicidio. Esto no fue un operativo militar, fue un homicidio. Y bueno, en el caso, pues teniendo en cuenta pues los informes periciales y demás, más allá de un homicidio, estamos hablando de que realmente el concepto que tú indicabas es una masacre. Y es una masacre auspiciada por miembros oficiales públicos, es decir, es una masacre que en este caso fue alcahueteada por el Estado, por personas que su salario los pagamos todos los colombianos a través del tributo. Y a pesar de que pues ellos son también y pues claramente reciben un salario del Estado, como funcionarios públicos también tienen que cumplir con unos estándares de defensa, unos estándares de protección a la población civil.
y con esto no se parecen absolutamente nada. Vuelvo a la discusión que hace unos años se estaba preguntando sobre la necesidad de la policía o si simplemente hay una obligación de tener un grupo cívico de control, porque pues, ¿para qué está sirviendo realmente la policía? Entonces, son situaciones que sí, efectivamente tocan fibras porque cuando uno dice este tipo de cosas, siempre uno va a tener el compañero, el amigo, el familiar, que pues claramente toda su vida está alrededor de las fuerzas militares. No, mi papá fue policía, es pensionado de la policía, me pagó la universidad con lo que le da la policía y ese tipo de cosas donde uno dice, sí, claramente tú te sientes y estás privilegiado porque tu padre, tu hermano, lo que sea de tu familia, hace parte de la fuerza pública. Pero realmente esa fuerza pública, teniendo en cuenta estos hechos, ¿es necesaria? ¿Tú qué piensas al respecto, Jay? No, la policía es necesaria, es muy necesaria, yo no digo que no. De hecho, dentro de los estatutos de la ley, ahí explican cómo funciona la policía y todo eso. Pero el problema no es la policía, es la corrupción dentro de la policía. Es que el problema es la corrupción dentro de cualquier institución. ¿Sí? Sí, o sea, es muy complicado decirlo, pero sí. Digamos, para mí hay partes de la policía que no son necesarias. El SMAT para mí no es necesario. ¿Sí? O el SMAT para mí no es necesario dentro de las regulaciones que tiene. Sí, hay muchas cosas a mí del SMAT que no me gustan. Sí. Hay gente que dice, no, es que el SMAT son un montón de personas que están preparadas para tal cosa y que no sé qué. ¿Saben por qué el SMAT es tan agresivo? Y esto me lo dijo una persona que es cabo en la policía. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que están en el SMAT ya está reseñada. Son personas que nunca van a ascender, entonces ya les importa 5 el actuar. Sí, o sea, estamos hablando de un montón de personas que como ya no les importa ascender, no tienen nada que perder dentro de la policía. A estas personas, si la vuelven a cagar, simplemente las ponen detrás de un escritorio mientras les hacen una indagatoria judicial. No es más. Por eso estos manes son tan agresivos, porque simplemente no tienen nada que perder. Están jugando a ser niños. Entonces es muy complicado, o sea, hay muchas cosas que tienen que regular. Es que la cuestión no es cuestión de si hay o no hay policía, si hay o no hay ejército, si hay o no hay procuraduría. Es cuestión de saber a qué persona poner en el lugar correcto para que no haya corrupción dentro de estos mismos elementos del Estado. Sí, porque no funciona uno sin el otro y están tan untados ya pues que no hay manera de cambiarlos. La policía es necesaria, sí, en el momento en que se hace control de muchas cosas. La policía es necesaria. De hecho, dentro de la Constitución, la policía es la que guarda las guerras internas del Estado y el ejército protege las fronteras. Pero tenemos algo que, o sea, dentro de eso mismo, tenemos un país con más de 50 años de guerra irregular. Entonces, eso de una policía que proteja la guerra interior, pues ya no existe. Porque la policía se segregó simplemente a las ciudades grandes. Es muy complicado, o sea, esto es unas causas a las causas a las causas a las causas de muchos años que nos dejaron en donde estamos. Sí, claro, el comenzar del porqué y va a salir otro porqué más anterior y un porqué más anterior a este. Sí, o sea, podríamos gastarnos literalmente un capítulo entero de saber en qué momento se corrompió la policía y mínimo sería más o menos unos 120 años. O sea, esto ya es algo institucional. La policía es así. O sea, Bueno, este tipo de problemas no se consumen porque haya un país casado con el narco, aunque sí, no, es porque antes de eso ya habían personas pagándole a policías para hacer cagaditas. así Y es. esto se convirtió en algo ya natural. Lastimosamente nuestra política criminal. Pues nada, y no sé, o sea, dentro de todos los problemas que pueda tener nuestro país, creo que este es el más significativo y el que más nos tiene que importar. Ese tipo de corrupción y desigualdad social dentro de los operativos o cualquier tipo de función del Estado sobre nosotros. Desde aquí transmitimos una condolencia a las familias, porque igual son 3 ciudadanos colombianos que ni la debían, la temían y terminaron muertos. No aspiro a que mis palabras sean una voz de aliento, pero sí entiendan. O sea, uno no puede decir lo siento porque yo no siento lo que sienten esas personas en este momento, pero dentro de mi empatía sí sé que debe ser algo muy fuerte. Entonces, nada, solo quiero decir eso y esperar a ver qué más sucede en este país, porque es muy complicado que buscando un cambio sigan sucediendo ese tipo de cosas. Así es, hasta que la dignidad sea costumbre. Listo.
Bueno, Bueno, Jay, y ahí, y en otros asuntos, después de esta cascada de tristeza e infinita agonía, realmente, porque duele ver a colombianos en esta situación, eh, ¿viste esa reforma tributaria? sí, claro. Hombre, varias cosas que discutir ahí. Quisiera que la categorizaras. ¿Sí o no? ¿Reforma tributaria sí o reforma tributaria no, Jason? Y es que no es cuestión de un sí o no, es muy complicado porque es necesaria. Y toda reforma tributaria siempre va a tener cierto nivel de, no sé, como de... Uy, no, señor, no, señor. Hágame el favor. Aquí no estamos hablando entre fajardos. Reforma tributaria No, sí, no, 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 reforma no, es que tributaria por eso no. digo, o sea, por eso digo, es que no es Ya cuestión vemos de los sí o no, pormenores. Ya vemos los si es pormenores. necesaria, si es necesaria, es sí. Sí, o sea, Listo, es muy necesaria. listo, En este listo. momento del país es muy necesaria una reforma tributaria. Listo, El listo. escándalo, o sea, que una persona se escandalice por el tipo de cosas que van a censar o que van a procesar, o todo lo que vaya a incluir en la proceso, siempre va a pasar. Pero yo prefiero mil veces, sí, yo prefiero Sí. mil veces que le pongan un impuesto a una gaseosa a que se le pongan a un huevo, marica. A nuestros Toda la vida. oyentes, desde Podcast con P de Colombia, sí a la reforma tributaria y vamos a explicar en este momento el por qué. Sí, o sea, es que, no, es que empezando por el simple hecho de que es necesaria. O sea, era necesaria cuando Carrasquilla la propuso y es necesaria hoy. Lo que pasa Bueno, es y que entonces una... cuando Carrasquilla la propuso y hoy que se está proponiendo esta, ¿por qué no se hizo la de Carrasquilla y hubo estallido social? Y sí Porque la estalló. gente ya estaba muy indignada. Es que una cosa es que usted me llegue a mí, digamos, es que, o sea, volvemos a lo mismo, son consecuencias a las consecuencias a las consecuencias. Que llegue y diga, antes de ser presidente, que va a bajarle impuestos a tantas y tantas y tantas cosas y que a los 2 meses ponga la primera reforma tributaria dentro de sus 4 años de gobierno, eso es un error. Estamos hablando de que este man cada año metía más impuestos. Lo que está buscando Petro, y más en un déficit fiscal de más de 61 billones de pesos, pues es necesaria una reforma tributaria que le ingrese al Estado todo lo que necesita. Sí, es que una cosa es que a mí me lleguen a decir, no, es que vamos a bajar los impuestos y a subir los sueldos. Pues sí, weón, pero ¿cómo? Sí, a que me lleguen de una vez desde el momento en que me está, desde antes de llegar a la presidencia, a decirme, esto va a pasar y esto es lo que queremos conseguir, no hay más. Sí, es muy distinto que me pongan a mí a Carrasquilla diciendo que un huevo, que una cubeta de huevos vale menos de 500 pesos, por así decirlo, a que me llegue una persona que es entrenada en el tema de verdad y no solo a sus jefes políticos y me diga es que es necesario. O sea, las justificaciones que sean sí son necesarias. Y es obvio que la gente se va a escandalizar, porque es que le están cobrando el sueldo, pero es que ustedes no solo les van a cobrar. O sea, la única razón por la que aquí, en un barrio o en un pueblo, pueda llegar a subir 1 litro de gaseosa de precio, es porque a esa empresa le están cobrando de más, no a nosotros. O sea, lo que le van a cobrar a las tiendas o a los minimercados o a los supermercados de más, es lo que esa persona va a pagar de impuesto. O sea, estamos poniendo a pagar a los grandes, weón. Sí, claro, no, digamos que eso siempre es en un efecto dominó, ¿no? Puede Sí, que se claro. fueran los grandes, pero pues ellos no van a perder, sino simplemente esa plusvalía del producto se lo sube dentro de, al ciudadano del común, al ciudadano a pie, y pues es Sí, lo pero que es que viene a a ese afectar. punto voy yo. Una cosa es a una macroempresa como Postón, a una macroempresa como, no sé, Colombina, a una macroempresa como Aldor, como Nutresa, que usted le suba el impuesto a ellos, a que le suba el impuesto a un huevo. Porque es que a pesar de que la industria del huevo es muy grande en Colombia, es demasiado grande en Colombia, la mayoría de industrias hueveras de Colombia, pues Lo, son lo- lo que prácticamente pasa, pymes. lo que pasa es que particularmente las empresas productoras, y bueno, más que productoras, porque sabemos que también hay importadoras de huevo en Colombia, me tienen ofendido un poco, ¿sabes? Desde ya les doy una crítica oficial a este tipo de compañías, porque sí hubo una subienda importante de los insumos y demás. Sin embargo, también hubo cierta devaluación por el comportamiento que hablábamos en el anterior podcast del mercado, de lo que es la subienda del dólar, la bajada del dólar, pero ejemplo en específico en los productos del huevo, no hay una reducción considerable en la obtención del huevo.
no la hay. ¿A cómo está un huevo? Tú que lo sabes de primera mano. 600, 500 pesos. 600. Imagínate, 600. El triple A. El triple A está 600 600. pesos, un huevo que podría decir que en el 2019 estaba aproximadamente a 200 o 300 pesos. ¿Me equivoco, Jay? Ujú. Casi a un 200%, uno de los productos más importantes de la canasta familiar. Y más allá de esta reforma tributaria que está sucediendo, el huevo no viene subiendo desde el 7 de agosto del 2022. ¿Desde hace cuánto viene subiendo el huevo? Desde hace mucho tiempo. ¿Tú has sentido que haya bajado el huevo en algún momento después de que comenzó a Sí, sí, subir? lo que pasa es que lo mismo, o sea, puede variar. Un mes puede estar a, no sé, hubo un mes que estuvo a 450 y al siguiente me volvió a subir a 600. Eso depende de muchas cosas, o sea, eso dentro de todo depende de muchas, muchas cosas. Sí, y eso es lo que tenemos que aprender de la economía nacional. Sí, y la reforma tributaria, de cierta manera, quiere apoyar la economía natural, nacional desde el agro. Todo Sí, lo que está claro. dentro de la reforma, todo lo que está dentro de la reforma tributaria de este año está basada directamente con el agro. Ah, que usted tiene tierras improductivas, listo, entonces págueme. Ah, no me quiere pagar, pues vuelva a las productivas. Sí, deje de tener ganado en un montón, en una tierra donde solo están pastando animales y póngase a sembrar, no sé, curúa. Sí. Ah, no me quiere pagar impuestos, pero tampoco quiere volverlas productivas. Véndaselas al Estado. El Estado verá qué hace con esa tierra. O sea, es un cierre muy fuerte a los grandes terratenientes Totalmente. colombianos. De por sí, Muy fuerte, muy fuerte. en este caso, nuestro ministro José Antonio Ocampo, haciéndole en este caso honor a su nombre, ese es uno de los grandes proyectos que tiene con esta reforma tributaria. De por sí podríamos destacar 3 puntos que él indicó que eran fundamentales para la reforma y hacen parte de ese impulso o ese resorte que quiere que los colombianos tengamos en cuenta para pues poder darle el sí. Sabemos que el sí como tal el colombiano no lo va a dar, sin embargo en su momento en las votaciones legislativas, pues al momento de elegir el Congreso de la República, tanto Cámara de Representantes como senadores, pues es la representación de todos los colombianos. Eso que normalmente llamamos democracia, ¿no? Entonces dentro de sus objetivos primordiales, dichos por nuestro ministro Campo, está primero aumentar el recaudo, que pues es uno de los puntos fundamentales, teniendo en cuenta que pues para los proyectos realmente ambiciosos, ojo, ser ambicioso no está mal, dependiendo desde donde se vea. En este caso, este gobierno es muy ambicioso, el gobierno que entra desde el 7 de agosto, es decir, aproximadamente hace 8 días que está en su mandato, es un proyecto muy ambicioso, pero ambicioso positivo. Necesitamos aumentar el recaudo para los proyectos que quiere realizar, en este caso la planada de nuestro gobierno Petro, ¿no? El segundo punto es simplificar el sistema tributario. Lo estamos viendo con los alicientes que hace poco han salido. Por ejemplo, lo de retirar el 4 por mil de las cuentas que devengan menos de 13.5 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando de aproximadamente entre 13 a 13.500.000 pesos moneda colombiana corriente y pues hace parte de esos alicientes o de simplificar el sistema tributario con el fin de que pues los más beneficiados que se vean son la población del común y no como tú lo decías, Jason, con anterioridad acerca de los grandes magnates de las empresas industriales y comerciales que pues realmente más adelante lo vamos a ver, se llenan los bolsillos con la precariedad de la sociedad. Adelante vamos a argumentar el porqué. Y el tercero, luchar contra la pobreza y la desigualdad. Lo decíamos en el anterior podcast, sí, Colombia, más allá de que sea un país pobre, que pues hay pobreza, sin embargo es muy diferente ser un país pobre a que exista pobreza dentro del territorio nacional, es un país desigual por condiciones, acceso y otro tipo de condiciones que se presentan dentro de la sociedad colombiana. Esa reforma busca esto. Y pues esperemos dentro de los objetivos primordiales que dijo nuestro ministro Ocampo, persona muy capacitada con los estudios que resaltábamos con anterioridad en nuestro anterior podcast. Sí, el hombre la tiene clara y pues aparte hace desde mi punto de vista un match fundamental con el director elegido de la DIAN. Entonces siento que puede ser una promulgación importante y pues adelante, adelante. Ahora para No, cerrar, hay que entender, o sea, pueden ser muchos las cosas buenas que se tengan de este ministerio como tal y también de la bancada o pues, del cartel político que tenga Gustavo Petro.
sí, pero también hay muchas cosas que en un país como Colombia pueden ser peligrosas. Sí, o sea, Petro tiene todas las posibilidades de ganar, pero vuelvo a mi punto. Los 2 primeros años de Petro van a ser muy difíciles. Muy, muy difíciles. O sea, estamos hablando de que por lo menos, o sea, por lo menos en este momento de la reforma tributaria, eh, ya hay una bancada abierta a hacer eso. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de las azucareras es un lobby completo. O sea, hay que entender que las azucareras colombianas tienen un poder abismal dentro de la política. Abismal. Sí, o sea, estamos hablando de gente que es el lobby político, porque en Colombia existen los lobbies políticos, ¿sí? Que ni siquiera son políticos como tal, son personas, empresarias, abogados, managers de prensa, todo ese tipo de cosas que directamente se hablan con congresistas. Entonces ese lobby político aquí en Colombia ya se había hecho más o menos hace unos 3 años, 4 años, un poquito más, yo creo. Un proyecto de ley para tributar sobre las bebidas azucaradas y los em, insumos ultraprocesados y se cayó por el simple hecho de que el lobby político y económico de las azucareras colombianas pues saben cómo manejar a los políticos dentro de su no sé, dentro de su estatuto de no querer morir, por así decirlo, porque igual ganan mucho, ¿sí? Igual, aunque ganen mucho, lo que pasa es que también hay que entender algo, que es que a pesar de que ganen mucho y ellos les pongan el impuesto, eso significa pérdidas nacionales para ellos, ¿sí? Porque si a mí una libra de lulo me vale, no sé, 2.000 pesos, pero una gaseosa 2 litros me vale 3.500, me la pienso 2 veces antes de eso. Y por eso digo que la reforma tributaria le tira mucho al agro, porque ante la menor producción de, no sé, bebidas azucaradas, pues va a haber una mayor producción de fruta, pero si no hay tierra para la fruta, pues entonces no vamos a tener suficiente suministro y se crean nuevas empresas y nuevas industrias. O sea, eso es un efecto dominó muy bonito, es un círculo virtuoso muy bonito, pero también hay que tener en cuenta que es muy peligroso. En un país Claro. donde se roban tanta plata como Colombia, es muy complicado una reforma tributaria como la que pide Petro. Lo que pasa es que también hay que entender que o sea, si le hace ruido, si este tipo de reforma tributaria le hace ruido a alguien que no sea el común, ¿no? El ciudadano a pie, porque el ciudadano a pie puede indignarse por muchas cosas, pero lo único que puede controlar es su voto. Si le hace ruido a ese tipo de personas, estamos haciendo algo bien. Sí, es mi punto. O sea, si le hace ruido a personas demasiado importantes o demasiado fuertes, económica y políticamente, estamos haciendo algo bien. Porque estamos tirando hacia el punto de nosotros. Sí, o sea, es que hay que entender que una industria no es industria sin sus trabajadores, y una industria no es industria sin sus compradores, sin su público objetivo. Y si le quitamos eso a la industria, esa parte del poder a la industria, pues ya, baila. O sea, yo he visto gente muy indignada, no, le van a subir a la gaseosa, le van a subir a los Doritos, le van a subir al bombón, parce, pues son Y, dulces, weón. hombre, hermano, con todo el respeto, pero volvemos a los miedos de comunicación de Allende. Voy a leer tres titulares que me explotaron la cabeza. Primero, así afectará el bolsillo de los colombianos la reforma tributaria de Petro. ¿Qué medio de comunicación es? El Tiempo. El Espectador. Disculpe, La Semana. Las iglesias pagarán impuestos en la reforma tributaria de Petro. Y por último, en este caso tenemos a Pulso, donde pues indica que el Centro Democrático lanza show contra la reforma tributaria. Ojo, acá hay tres cosas que tenemos que ver en cuenta. ¿Qué situación de pronto para exponer? No voy a decir que la reforma tributaria es perfecta. De nuevo nosotros lo decimos acá desde Podcast con P de Colombia. Nosotros no tenemos un Mesías. Y si tenemos que resaltar algo que está mal dentro de este gobierno, con vehemencia lo vamos a hacer. Y en este aspecto es importante resaltar qué medio de comunicación tal vez pudo haber dicho como, mire, estos son los aspectos positivos, negativos, y pues esto es lo que nos va realmente a establecer como reforma tributaria para los ciudadanos colombianos, a quién va a afectar además. Los grandes medios de masificación sí plantean ciertos titulares donde de una vez están satanizando esta reforma tributaria. Es complicado porque sin un apoyo
por parte de la ciudadanía. De por sí, ya una reforma tributaria con tantos billones de pesos que piensa recaudar, ahí ya comenzamos mal en cuanto a la popularidad y el impulso que tiene Petro con la ciudadanía colombiana. ¿Qué piensas tú al respecto? Lo que pasa es que Petro, o sea, digamos, yo no jugaría tanto con la carta de si Petro puede llegar a perder popularidad, porque Petro tiene como un teflón natural a este tipo de ataques. El man sabe cómo manejar sus cartas. O sea, Petro es audaz en ese tipo de cosas. Si nos basamos en la reforma tributaria, es más cuestión de confianza entre la persona que no sé, la expone o la persona que le sucede. O sea, es muy distinto que a mí me llegue, no sé, una persona como Pastrana y me salga con esta misma reforma tributaria a que salga Petro. Petro tiene un teflón ciudadano que genera cierta confianza. O sea, Petro tiene la confianza rápido. de las personas. Exacto. Un paréntesis Señor. rápido. Para ti, peor presidente, ¿Duque o Pastrana? Duque. Uy, zonas. Continúa, por favor. Duque. Después hablaremos de ese tema, pero para mí Duque. Digamos que yo no sé, ya tengo... Pastrana fue muy malo, pero Pastrana fue más como por una ineptitud, un ausentismo muy extraño que tuvo ese man. Algo que no le dio como muchas alas, muchos favores políticos esta es de una ellos. promesa para nuestros oyentes. Vamos a hacer un capítulo de peores presidentes de la historia en Colombia. Y mejores también, eso. Y mejores, claramente. En una escala así, un top 10 de nuestros 10. presidentes. Sí, Listo, es continúa. algo que se pueda manejar. No, pero si tú me pones una persona como Petro, que pues, lo mismo tiene un teflón muy general con la ciudadanía y sabe cómo manejar sus cartas y cómo salir de los problemas, digamos que Petro puede salir bien favorecido a pesar de que la reforma tributaria no funcione, porque puede que no funcione, hay que entender que hay dos puntos de vista en esta vuelta. Si este man pone una persona equivocada en lugar equivocado, este mierdero se va a armar otra vez. Y de hecho ya hay una ministra de telecomunicaciones que es un poquito controversial porque es del Centro Democrático. Sí, es complicado y esto no puede ser así, pero volvemos al mismo punto de antes, él no puede jugar cartas sin las cartas actuales, sin poder cambiar el régimen político, ¿sí? Entonces hay que mirar qué tipo de personas, ¿sí? De todos los ministros es como, ahí está controversial ese punto, y hay otro ministro que no me acuerdo cuál fue, que el nombre también tiene un problema porque tiene un pacto con una especie de político corrupto. Sí, o sea, hay que entender, hay que saber lo bueno y lo malo de este gobierno. Pero dentro de la reforma tributaria yo no la veo mal. Yo, desde mi punto de vista, no la veo mal. Pero tiene ciertos puntos que no sé, o sea, pueden ser complicados. Porque la mayoría de impuestos sí se entiende que son a la mayoría, o sea, son como para empresas grandes o personas que devenguen demasiado dinero, pero puede afectar al ciudadano a pie. Sí, lo volvemos. De lo macro pasamos a lo micro y va a ser un problema. Sí, empezando porque, digamos, la mayoría, el colchón económico en parte de Colombia es el 4x1000. O sea, la deuda externa de Colombia casi siempre se paga con los impuestos de 4x1000. Porque el 4x1000 se generó, ni siquiera fue un 4x1000, fue el 2x1000. Se generó para salvar la burbuja inflacionaria de los bancos, más o menos entre el 93 y el 99. Y esa burbuja inflacionaria ni siquiera fue por préstamos reales, sino por préstamos a... ¿cómo se llama eso? Cuando uno genera casas, Daniel, no sé, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Cuándo genera qué? Cuando uno, ¿cómo se le llama el sistema de como el grupo de construcción de casas? ¿Cómo se llama eso? ¿Inmobiliarias? No. Eso. O sea, sí, inmobiliario. O sea, la burbuja inflacionaria en Colombia fue inmobiliaria, porque la mayoría de préstamos eran para casas. Y eso fue un dilema porque tras de que se les pagó el 4x1000 a los bancos para salvarlos, porque fue como una solución muy efectiva dentro de las transacciones, el problema es que los bancos nunca bajaron los intereses de las personas en las casas que compraron. O sea, hubo personas en esa época, entre el 95 y el 2002, una persona se demoraba 24 años en pagar su casa. 24. Sí, si los ponemos en estatutos de esa misma época
sea, haciendo un símil entre esa misma época con Estados Unidos, una persona se demoraba 5 años. Entonces, esa burbuja inflacionaria del 4 por mil, después de que se acabó, siguió existiendo, pero para pagar deuda externa. Es como una especie de caja menor del Estado. Sí, 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 correcto. Es como la chequera, el efectivo que lleva en la billetera. Sí, sí, es como una especie de caja menor, como, ay, de aquí podemos sacar. El problema es que, digamos, ya los bancos son demasiado poderosos en Colombia. Sí, tienes toda la razón. Ese sistema financiero escalonado donde el pobre siempre tiene que ser más pobre y el rico tiene que ser siempre más rico, tiene que cambiar. Los intereses en Colombia, y bueno, sabemos que la tasa de interés en el año 2022 subió aproximadamente en un persamen de 0,5 a comparación de lo que subió en el 2021 y de lo que subió en el 2020. Es que, Supuestamente maricas es como, para como la recuperar la tienen. economía, ¿no? No, pero lo que pasa es que estos manes saben hacer cuentas. Los manes saben Sí, hacer claro. cuentas. O sea, ellos, de acuerdo a lo que devengan las personas y de acuerdo a lo que se gastan las personas y de acuerdo a lo que deben las personas, pueden subir o bajar el punto de interés. ¿Sí? Pero el punto de interés está a puntico y cuarto de ser usura. Pero Lo nada, que pasa es que tenemos ese hueco legal, tenemos es ese que hueco ellos legal. caminan, exacto, ellos caminan sobre la cornisa. Ellos Sí, o sea, caminan ellos. sobre la cornisa para no En ser el usura, momento, en el pero sí momento tener en que los estos más maricas se altos. les ocurra poner 3 puntos de interés, a más de uno se le cae un hijo de puta banco. Así es. Así Sí, es, así es. eso, o sea, funciona en muchos escalones y vuelvo y digo, es muy difícil que una reforma tributaria no sea controversial para alguien, porque es pagar. O sea, Sí, claro. a todo el mundo siempre le va a valer pagar, pero es muy complicado también entender que Ese la dicho gente, de desde que le toquen el bolsillo, y es un sí, dicho obvio, pero, totalmente pero cierto. también hay que entender prioridades, vea, parce, yo conozco gente que le mete 14.000 pesos a un chance por querer ganarse, no sé, 200 millones de pesos y les duele pagar, ¿qué? 16.500 que vale una cubeta de huevos. Uy, la cubeta está muy cara, pero le acabo de meter 13.000 a un chance, huevón. Sí, o sea, yo conozco gente que no le duele pagar una canasta de 60.000 pesos de cerveza a comprarse, no sé, una arroba de arroz que vale más o menos unos 45. Totalmente cierto, mi viejo. Sí, entonces Realmente, dentro de las prioridades, y eso es una idiosincrasia muy colombiana de la solución rápida, pues es más fácil invertirle 13 a un, a un, a una lotería que puede que me la gane o puede que no, a meterle a una rueda de arroz que me va a servir para un mes, weón. Sí, sí, es muy complicado, es muy totalmente complicado este cierto. tema del que estamos hablando. O sea, es una vuelta, dentro de todo, siempre es una vuelta educacional. Es una vuelta de cómo saber administrar y cómo enseñar a las personas a administrar. Lo que decía David en el podcast pasado, a la gente no se le enseña de economía y debería saber de economía. Totalmente cierto. Y no, lo de redefinir prioridades, hombre, eso sí, yo creo que los ciudadanos colombianos tenemos que comprender a esa situación. Y yo sé que pues estamos muy asustados con productos que realmente son altos en sodio, altos en sales, altos en azúcares y que pues realmente le hacen daño a nuestro organismo, que no procuran para nuestro cuidado, que hacen parte de esa política de salud pública con referencia a la obesidad, con referencia al cáncer, con referencia a tantas enfermedades que pues Lo que aquejan el pasa, sistema. lo que pasa es que lo que digo, la gente siempre le habla del bolsillo. Digamos, en Japón existe una ley que dice que usted no puede pesar más de 80 kilos. Es muy complicado ver a una persona obesa en Japón porque una persona que pese más que eso tiene que pagar impuestos. No, menos mal no vivo en Japón, viejo. No, sí, o sea, en Japón pasa eso. Y de hecho, las cirugías estéticas son de las cirugías más baratas en Japón. Porque las personas que no son gordas y les da miedo ir pues, al gimnasio, les da pereza, pues simplemente pagan una cirugía estética. Sí, correcto. Pero entonces, digamos, estamos hablando de que primero se mueven dos industrias muy grandes, la industria del deporte físico y se mueve la industria de la cirugía estética. O Así sea, es, todo así eso, es. el japonés es muy enseñado, pero siempre y cuando funcione para algo, tiene que servir. Así ¿Sí? En es, Colombia así no es. pasa eso porque, pues, digamos, las condiciones de obesidad mórbida en Colombia casi no existen. ¿Sí? Nuestra demografía no hay personas gordas, por así decirlo, no, o no podemos como reconocer personas gordas como tal, gordas, ¿me voy a entender? Lo que se conoce como una persona gorda.
Es muy complicado verlo, ¿sí? Por ahí de cada 20 ciudadanos, 2 tienen un sobrepeso, y ni siquiera es un sobrepeso mórbido, es sobrepeso, ¿sí? No, claro, Pero, por supuesto que entiendo el punto, pero a eso vamos. Y esa es la recomendación. No estamos como tal justificando la reforma tributaria desde el punto de vista de que lo que en algunos medios ha salido, bueno, ahora sí vamos a comer sabroso, porque pues sabemos que la reforma tributaria no va a afectar a vegetales, frutas, proteínas, que casi todos son productos de la canasta familiar. Entonces, la invitación es cómo vamos a cambiar nuestro esquema de alimentación con el fin de que pues ahora sea un esquema sano y pues en caso de que yo quiera, porque pues sabemos y respetamos desde este podcast su pensamiento libre y pues en este caso su condición de libre expresión, y si quieres dentro de tu libre expresión seguir consumiendo este tipo de productos azucarados, altos en sodio, altos en sales, que pues es muy factible que afecte tu salud, por supuesto lo puedes hacer, no te vamos a cohibir, pero sí quiero que seas honesto en esa parte, que realices una introspección como ciudadano y digas, bueno, son productos dañinos, yo los voy a consumir, pero como los voy a consumir, voy a tributar al Estado para consumirlos, que es realmente la invitación de esta nueva reforma tributaria. Países analógicos que realizaron lo mismo, México, aparte en México se realizó una política de empaques. Sabemos que pues lo que tiene que ver con los dulces, cereales y ese tipo de cosas, tienen unos empaques muy vistosos para que cuando vayas a realizar tu mercado con tus niños, pues les guste ese tipo de producto. Más allá del producto como tal, es o sea, lo que contiene la caja es más la cajita, el color de la cajita. Entonces, pues eso también hacemos parte de que es una situación de publicidad y de marketing dañino para que pues en este caso se realicen los procedimientos de compra y pues los niños ni siquiera les importa como tal el producto, sino lo vistoso de la cajita, el muñequito y demás. Entonces, para un símil o una analogía importante, lo que está pasando en México se me hace fundamental. Aparte, sabemos que los productos ultraprocesados, entre más químicos yo le tenga que meter a la comida, son más químicos que se están metiendo al cuerpo. Si es necesario o no la reforma tributaria sobre este tipo de productos, por supuesto. Ahora bien, que me digan que pues hay familias que solo se sostienen con estos productos, es donde yo digo que debemos realizar una reflexión. ¿Cómo estamos cocinando? Y recordemos que estamos... cuando la gente dice que hay familias que solo sostienen a su familia con este tipo de productos, estamos hablando de personas que venden este tipo de productos, ¿sí? Estamos hablando de la chaza, estamos hablando de una tienda de barrio, estamos hablando, o sea, de personas con una especie de microempresa, no, como de microemprendimiento. Sí, Sí, lo que hablamos de las... pero igual, de o sea, a mí pymes y nadie me pymes. quita. Yo conozco personas en 85 que un bombón de 400 pesos me lo venden en 1000 por ganarle el doble. Entonces, pues sí, vale, eso la gente va a seguir comprándole al huevón que esté ahí. O sea, es una cuestión, lo que digo, es una cuestión educacional. Yo no estoy diciendo que la reforma tributaria sea buena, pero está justificada. Es que esa es ya volviendo a la pregunta que tú me hiciste, ¿cuál es la diferencia entre la de Carrasquilla y esta? Que esta está justificada. Ujú. Porque la única justificación que me dio Carrasquilla en la última reforma tributaria fue que había cartera para 6 meses, para 6 semanas, fue que dijo el malparido. Y Así es. créanme, si en Colombia solo existiera cartera para 6 semanas, apague, vámonos. Y nos vamos allá al país de la inmunda, donde se está trasteando todo el mundo. Porque no hay donde más. O sea, No, es que hay que entender totalmente. eso, o sea, o sea, generar ese miedo social, a partir de decir esa pequeña frase de mierda como lo fue, solo tenemos cartera 6 para semanas. 6 semanas, es muy hijo de puta. Porque pues siempre hay cartera para 6 semanas, parce, de todos los impuestos que se recaudan entre luz, teléfono, agua, lo que usted paga en su casa, el impuesto de alguna huevona, el impuesto a la gasolina, todo eso, todo ese recaudo siempre dura 6 semanas. De hecho, dura entre 15 y 12, pero con el gasto voluble que existe en Colombia o con el gasto que se puede generar, pues solo son 6 semanas, 6 a 8 semanas más o menos. Entonces, por eso es que la gente tiene que entender de economía. Si un o sea, si un ministro de Hacienda de verdad llegara a decir que solo tenemos cartera para eso, estamos muy putas. Estamos llevados del putas. Porque significa que el Estado no tiene ni siquiera tiene cómo pagar deuda externa. Así es. No, pero ese es el terror. Es, Lo que estábamos hablando ahí sí como
como dice popularmente, terapiar y meter el terror. Porque pues nada más se hace con ese tipo de situaciones de solo queda cartera para 6 semanas para No, justificar. y más cuando la mayoría de reformas tributarias de la administración Duque se firmaron bajo pupitrazo. O sea, para mí el pupitrazo debería ser ilegal. O sea, es muy hijo de puta. Para los que no sepan, explico qué es un pupitrazo. Un pupitrazo es que se tiene un proyecto de ley y se tiene, no sé, se tiene como cierto día a firmar ese proyecto de ley, ¿cierto? Pero entonces, si por votación se genera una asamblea especial que puede ser a cualquier hora del día o en cualquier momento del día y digamos la mayoría de los pupitrazos se hacen es por la noche y O se la le avisa madrugada. solo a las personas, exacto, y se le avisa solo a las personas que están invitadas dentro del proyecto de ley. Entonces, claro, en el momento en que llegan el resto a votar, pues ya pasó la plenaria y ya no se puede, ya no se puede votar. Entonces se pasa porque la mayoría de votos que están son los únicos que se necesitan. O sea, es un chanchullo dentro de un bache legal muy hijo de puta, porque técnicamente se da ¿cómo es que se llama eso? Para un concierto, para mí eso es técnicamente un concierto para delinquir, porque estamos viendo conspiración de más de un senador ahí, en ese tipo de cosas. Pero pues es un bache legal que existe, el Sí, claro. pupitrazo es algo natural dentro del Congreso. Sí, Y no. entonces el pupitrazo generó 4 reformas tributarias de la nada. Así es. De la nada, de la nada, de la nada. Y cuando generaron la última fue cuando la gente se ofendió. Así es, Entonces, tal cual. o sea, es un golpe tras otro golpe, tras otro golpe, tras otro golpe, tras otro golpe. Y ya la gente está cansada. Correcto. Ya no sabe qué esperar. Entonces, digamos, dentro de esto por lo menos sabemos que existe. No, y fue algo predecible desde el momento de la campaña. Es que lo que usted dice es cierto. No es que sea un ganso ciego, como en su momento la reforma de Carrasquilla, sino por el contrario fue algo que se advirtió. Ojo, ojo, si yo gano, va a suceder esta situación No, ya porque venía real, dentro del plan de gobierno de Petro, ya estaba la reforma. y no Muchos de hace, los puntos de la no reforma hace 4 tributaria. años. Y no, disculpen, no en esta campaña, sino también se advirtió en la campaña Sí, o de sea, hace 4 años. digamos Porque que, pues digamos que decía, hay unos puntos de más. salen videos de Petro diciendo no a la reforma tributaria, pero hace 12 años, que la economía era totalmente diferente a la de hoy en día. Pero él Ujú. hace 4 años advirtió se debe realizar una reforma tributaria de la transformación económica que él llama, y pues claramente en esta campaña dijo lo mismo. No es nada de lo que nos está diciendo. Y es así entonces como le decimos a nuestros conciudadanos, nuestros hermanos colombianos y aquellos extranjeros que viven en el territorio nacional, que es importante la reforma tributaria para los proyectos que queremos como Colombia. Y en este caso es como cuando uno va a una fiestica y pues para poder pasarla bueno, sí o sí hay que hacer la vaca. No podemos pretender en este caso no obtener ciertos beneficios sin dar nada a cambio. Es la invitación, claramente desde ya advertimos. Si tenemos que señalar algún tipo de clientelismo que se dé en algún momento por esta reforma, lo haremos. Si pasan o suceden cosas que pues lastimosamente no se den con esta reforma, también las señalaremos. No se preocupen. No somos un medio que en este caso esté a favor del gobierno, sino simplemente somos un medio que quiere una mejor Colombia. Y entonces, Jay, ¿te acuerdas que en el podcast pasado hablábamos acerca de que Venezuela tiene un impulso económico importante? Sí, sí, claro. En este momento sí. Por ¿Cómo conveniencia, no. es? Es un momento muy conveniente que haya una guerra en Rusia. Es un momento muy conveniente que la segunda potencia mundial en cuestión de petróleos y gas sea Venezuela. Y es un momento muy conveniente para que un gobierno de izquierdas, aunque es muy complicado decirlo porque el M19 nunca fue de izquierdas, de Sí, donde proviene Petro, de que un gobierno de izquierdas esté al lado de otro gobierno de izquierdas para generar ese mutuo acuerdo económico. Es muy conveniente muchas cosas en este momento. Es muy conveniente que le hayan quitado el sesgo democrático, diplomático, perdón, a el cerco, Venezuela y sí, el cerco. el cerco diplomático a Venezuela y que podamos ya en este momento abrir fronteras y poder comerciar con ellos. Es muy conveniente, o sea, en este momento es muy conveniente Y en muchas ese cosas. orden de ideas, ¿sí viste las empresas que se están parcheando para Venezuela? Pues las grandes, las que antes parchaban para allá, porque Venezuela nunca ha dejado de ser un gran punto estratégico dentro de la economía colombiana.
Sí, La sola frontera con Venezuela es un punto muy álgido de economía, tanto regular como irregular, tanto legal como ilegal. ¿Sí? Y no estoy hablando de drogas, estoy hablando de contrabando. O sea, yo me acuerdo que hubo un tiempo en Colombia, antes de que cerraran la frontera con Colombia, que la gente llegaba a los supermercados de la frontera de Venezuela, pasaban a los supermercados en Colombia y se devolvían con mercado porque era más barato comprar acá. claro, ¿Sí? O porque totalmente se sí. conseguían muchas más cosas en un país dolarizado. Entonces, pues es muy sencillo, o sea, siempre va a ser un punto álgido esa parte. Pero digamos que las grandes empresas se quieran ir allá como Nutresa, pues como Colombina, ¿sí? Pues es necesario, o sea, un comercio. Y Pinto la empresa que al final fue devorada por Postobón, eh, era una empresa que funcionaba muy bien en Venezuela. ¿Sí? Postobón funciona muy bien en Venezuela. Las cervecerías colombianas funcionan muy bien en Venezuela. Claro, Porque correcto. fuera de todo, o sea, fuera de todo, Venezuela es mucho más grande que Colombia. Estamos hablando Sí, que la semana pasada salió una noticia importante acerca de tres empresas que van para Venezuela y pues que en este momento van a montar plantas de producción allá. ¿Sabemos qué empresas son? sí, claro. Si no me llega, te busco el link exacto para no dar información errada. Igual lo vamos a dejar en la descripción porque pues sí se nos hace algo importante. De todas maneras lo advertíamos con anterioridad de nuestro podcast, sin el ánimo de ser Nostradamus ni nada por el estilo, pero pues algo que siempre hemos resaltado acá es el argumento de Jason acerca de los intereses. Dentro de esos intereses vamos a ver que la hermana que veíamos feita ya cumplió la edad pertinente para que creciera de nuevo, porque Venezuela siempre ha sido una potencia. Si ustedes se dan cuenta, en eso de los 70s, 80s, nomás mírenlo para una comparación rápida. Mírense los tours de las bandas mundialmente conocidas, más que todo en su momento de rock and roll. Los tours que realizaban en Latinoamérica eran Venezuela, Brasil, Argentina, excepcionalmente Chile, en los 70s y en los 80s. Aquí en Colombia no arribaban absolutamente para nada. Y era porque pues Venezuela era conocido como pues una gran potencia económica. Y No, pues en pues este desde hace caso, mucho. De hecho, hay películas donde mostraban carteles de viaje que decía, esto seremos para ustedes y era un cartel de Venezuela. Sí, correcto. lo que pasa es que Y ya, Venezuela, lo que le pasó a Venezuela y lo que le pasó, esto es un paréntesis que abro ahí como para entender la situación de Venezuela en este momento. Venezuela y Cuba eran un paraíso fiscal correcto. demasiado grande, demasiado grande. Cuba era un paraíso fiscal y era un paraíso fiscal muy corrupto. Así Sí. es. Cuba era técnicamente una isla más de Estados Unidos. Sí, correcto. Antes Y entonces después del golpe de Estado, pues del dijeron, golpe de no, pues Estado. de malas, ya esto no es paraíso fiscal de nadie porque aquí solo llegan traquetos y mafiosos y putas y nada. De hecho, Esto en no El es un Padrino cagadero. aparece Cuba, en El Padrino, en la película El Padrino Sí, aparece sí, sí. Cuba y lo Te único iba, que iban a hacer los manes allá era conseguir negocios a lavar plata. ajá, te iba a decir la comparación cuando Michael Corleone fueron y pues ahí se dio cuenta de la traición de su hermano, ¿no? Sí, sí, pero digamos dentro de todo, o sea, dentro de la, como dentro de la, Para hacer la ¿cómo se llama? comparación. Dentro de la cultura pop, Ajá. dentro de la cultura pop de la época, Cuba era un paraíso fiscal para mafiosos y para traquetos, por eso aparece en la película, Ahora bien, si ¿sí? quieren ver cómo nos mira Hollywood a nosotros, podríamos ver El señor y la señora Smith, las escenas Uy, iniciales donde aparece claro, Bogotá. sí, claro, claro, y sí, fue puta cagadero que aparece en esa película, y eso porque uno echa la cagada y tapa ese puto pueblo que aparece ahí. Ahí O está. sea, yo decía, esto es Bogotá, lo bien, o sea, yo veo acá, Usme no es ni la mitad de lo que es ese, o sea, ese pueblo no es ni la mitad de lo que es Usme, weón. O Suba, o sea, Entonces, el puto cagadero que mostraron, bueno, y con bombas y esto fue sí, 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 un... sí, sí, y guerrilla y todo, pues bueno. No, y más que lo muestran como una ciudad tropical y Bogotá, Así eso lo es. llueve de perro, Sí, eso sí, lo sí, sí, llueve. sí. Eso es un video. Bueno, en fin, volviendo al tema. Las tres empresas grandes son Colombina, de César Caicedo, Sí, el CEO. Carlos Gallego, Carlos Gallego de Nutresa, aunque Nutresa es una empresa mucho más grande, Nutresa no es una empresa como tal, exacto, Nutresa no es Grupo una económico. empresa como tal, sino es un conglomerado de tres empresas.
Ajá. mucho más grandes. Sí, o sea, es una empresa que se unió a otras Un holding. dos, que si no, sí, es un holding que se unió junto con, creo que es Argos y otra empresa, ahorita no me acuerdo bien, decidieron comprarse las acciones entre ellos para que no venga ninguna marca extranjera a comprar las empresas y que se quede dentro de la industria nacional, lo cual genera como una burbuja alrededor de ellas que es muy difícil franquear, ¿sí? Y la última es Aldor. Aldor. Pero estas tres empresas, volvemos, son azucareras. ¿Por qué se quieren ir de acá? Por el simple hecho de que aquí les van a comenzar a cobrar más. Qué tristeza. Ya, es una consecuencia muy grande, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que encontrar las consecuencias de la reforma. Si los manes no pueden vender acá, tienen que buscar dónde llegar a vender. Y pues el país más cercano y más grande que encontraron fue Venezuela. Venezuela es enorme. Y con el impulso económico que va a tener, que advertíamos desde Podcast con PD Colombia. Sí, o sea, Preocupante, siempre... preocupante la situación, pero se me hace que más que preocupante, también es una situación de extorsión. El CEO de Colombiana lo planteaba como que pues están buscando una situación de expansión, y no. Realmente lo que yo veo es el fenómeno de migración. No, Nutresa, o sea, donde Nutresa llegue a migrar a Venezuela y no hagan las cosas bien, Nutresa se acaba. Sí, correcto. O sea, no se va a acabar en un año o dos, o sea, tampoco, es una empresa muy grande. Pero migrar a Venezuela, literalmente, migrar a Venezuela es muy complicado en este momento. Y es muy arriesgado. ¿Sí? A menos de que Venezuela mejore económicamente, porque Venezuela dentro de su infraestructura no está bien, Nutresa o Colombina o Aldor no se pueden ir para allá. Y Lo segundo, cierto, porque si, digamos, Nutresa se va dentro de su holding, quedaría una pata coja y esa pata coja haría que las otras dos cayeran. De hecho, hace más o menos un año, año y medio, hubo ¿cómo se llama eso? Una propuesta económica agresiva contra Nutresa. sí, correcto. Sí, y lo que hizo el man fue decirle a todos los accionistas, les voy a pagar tanto por acción y me dan esa vuelta y tal. Entonces, pues se mantuvo, o sea, no pudieron comprarla porque primero Nutresa está muy bien protegida por las otras dos empresas que están con ella, y la segunda es porque se descubrió que no era, o sea, que la persona que estaba comprando acá a Nutresa no eran directamente los inversores que querían comprar Nutresa, ¿sí? Entonces es muy complicado dejarle, o sea, lo pusieron dentro de o sea, la compra la hizo una empresa colombiana que solo facturaba como 20 millones de pesos dentro de sus activos, y era como la empresa fachada de una empresa en Dubái. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, no, es que el que tiene que comprar tiene que ser nacional, no puede ser una empresa fantasma, viejo. Entonces ahí se les cayó el negocio. No, Yo no sí tenían quisiera, cómo. yo sí quisiera de pronto a las personas que nos acompañan en este momento y que pues van a escuchar en algún momento esta información, que si miren ese panorama que a mí se me parece muy curioso, porque pues algunas de estas empresas en su momento indicaron que Venezuela es una dictadura de vulneración de derechos humanos, y que como es una dictadura con vulneración de derechos humanos, ellos no estarían de acuerdo en ningún momento en estar en algún tipo de vínculo comercial con ellos. Ojo, señores, porque el gobierno sigue siendo el mismo, y en teoría para ellos la dictadura sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué migrar? Volvemos al No, argumento lo de que pasa. los intereses que indica Jason. Lo que pasa es que ahí, o sea, es muy complicado indagar sobre economía. Y yo quisiera hablar con un economista. Si pudiéramos conseguir un economista o alguna persona que escuche esto, ese economista, y nos puede explicar este tipo de cosas, yo estaría muy encantado de escucharlo porque es un tema, yo entiendo de economía, pero no sobre economía global. Sí, es como la economía global es de mucha especulación. Sí, entonces hay como unos 4 o 5 pollos que son los que saben bien esta vuelta, y yo no soy de esos. Sí, son personas que han estudiado, que saben cómo fluctúan, saben cómo es la especulación y toda esta vuelta, porque digamos, los ministros que ha puesto Petro en su lugar han dado como mucha confianza a la, como a la administración extranjera económica. Sí,
son personas muy actas y que son reconocidas. Entonces, ese tipo de cosas funcionan muy bien. Pero uno no puede especular con un país entero. ¿Sí? O sea, uno no puede decirle a la gente, parece la economía es economía, comprar y vender. Así sea un país socialista, comprar y vender. Ahí no estaba, volvemos al ejemplo de Rusia. Ahí no estaba Rusia rogándole a Ucrania que por favor abrieran los muelles para poder pasar el trigo, porque llega el invierno. Así es. O sea, ahí estamos hablando que son dos países en guerra y el man, no, bajémosle un poquito a los tiros y a los muertos, si usted me deja pasar el trigo, que es que la gente se me va a morir en el invierno. Pues de malas, si Ucrania quiere no le levanta ese hijo de puta sesgo y ya. ¿Ven? Entonces a ese punto voy yo, o sea, uno no puede jugar con ese tipo de cosas, ¿sí? Uno no puede jugar a especular con plata que no tiene, por así decirlo, ¿sí? Entonces, decir que estas empresas van a ir a comerciar a Venezuela es una consecuencia de todo lo que está pasando acá. No, Sí, no es que ellos quieran ir a abrir una cosa por allá y que no sé qué, pueden migrar, claro, pero es que acuérdense todas las empresas que migraron a Venezuela en un punto álgido de su comunismo, ¿qué pasó? por eso mismo. Iba Vamos a caminando dejar un de todas piloto maneras diciendo, la nota. expropiar, Vamos a dejar expropiar. la nota en las observaciones de este video y sí quisiera que respondieran ustedes como compañeros de nosotros y las personas que están escuchando. Las empresas que están en este momento yendo hacia Venezuela, ¿es migración o es expansión? Lo dejamos a su criterio. Yo creo que es una salida. O sea, digamos, me pueden dejar en los comentarios lo que quieran decirme, pero para mí es una salida. O sea, las empresas que primero dijeron que se iban a ir a Venezuela fueron las empresas azucareras. ¿A cuáles son? ¿Cuáles empresas azucareras? Las mismas que les van a poner el impuesto más alto ahorita. Tienen que buscar esa plata en otro lado. Sí, así es. Porque tampoco pueden subirle. Es que también hay que la gente tiene que entender eso. A pesar de los impuestos que ellos paguen, ellos no pueden subirle mucho a nosotros, porque se quedan sin qué vender. Ajá. Si a mí una gaseosa me vale exactamente, o sea, comprarme dos me vale lo mismo que comprarme media de guaro, pues estamos como complicados, ¿no? Así es. Sí, o sea, es como complicado. Ellos tampoco, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que igual cobrar duro acá, pero tienen que buscar un lugar de expansión, y el lugar de expansión más grande que tienen ahorita es Venezuela. Es una salida. O sea, que pongan ahí en esta noticia que esa expansión es una expansión racional, sí, es racional dentro de los ajustes económicos que hay ahorita en Colombia. O sea, es una consecuencia más. Y lo más probable es que muchos terratenientes comiencen a vender sus tierras al Estado o que comiencen a ver lugares productivos Que sería fantástico. donde antes no había. Así es. Bueno, Sí, esperemos que entonces, pase. Ese fenómeno económico de Venezuela va a dar mucho que hablar en estas conversaciones de podcast con P de Colombia. Lo cierto es que se viene algo interesante para Latinoamérica. y pues la otra es que yo tampoco confío en un gobierno como el de Maduro, ¿no? Hay que ser ciertos. Es un gobierno muy voluble y muy volátil, a pesar de que se ha mantenido, ¿no? Y la única razón por la que este man está repuntando es porque Estados Unidos dijo, levántenle las banderas a estos putas que necesitamos comerciar petróleo. Lo que pasa es que he escuchado, ¿tú te acuerdas de ese concierto ahí en la frontera que fue Juanes, Miguel Bosé y hasta el hijo de madre? Le quedan las horas contadas. Es gente que ignora principios territoriales, fronterizos, autonomía de Estado, técnica financiera, administrativa. Ahí está el gobierno de Maduro. Bueno o malo, es una situación de discusión para otra conversación del grupo de la mesa de trabajo, pero lo cierto es que ahí está. Y está tan fuerte en este momento que mire lo que está pasando con ciertas empresas colombianas, podríamos decirlo que dentro de la economía colombiana fundamentales. Y mire lo que está pasando con el cerco diplomático que se le está levantando con el fin de impulsar su economía. Entonces, ese fenómeno económico, primero que todo, pues vamos a traer una persona para que por favor no lo explique. Sí, pero ahí sí es política pura porque el sesgo democrático, el cerco diplomático que le montaron a Venezuela es intervencionismo puro. Lo que pasa es que no se pueden meter. Total. O sea, Estados Unidos no puede llegar a Venezuela y decirle, ay, qué hijo de puta, es que nos vamos a meter como han hecho en Irán, como han hecho en Irak, en Afganistán, Siria, sí, como han hecho en Nicaragua, como Vietnam. han hecho, sí. A Venezuela no le pueden hacer eso, güey. No sé por qué términos, pero a Venezuela no se pueden meter a menos de que le comprueben derechos ¿cómo es? Delitos de lesa humanidad.
Y a Venezuela no le pueden hacer nada de eso. Entonces lo único que hicieron fue hacerle un cerco diplomático que ni mierda le sirvió porque igual De nada. es un país demasiado grande como para no subsistir. La mayoría de personas que no comen en Venezuela es porque viven en las ciudades grandes, porque las ciudades pequeñas es normal. Y de hecho el Estado sí paga, muchos venezolanos me contaban eso, que la mayoría que se vinieron fue porque no les quisieron seguir lamiendo el culo a Maduro. Porque si usted vaya con su cédula y dice como, mire, lo que pasa es que yo pues soy de tal partido político y ese partido político apoya a tal persona, a esa persona le llega comida, weón. Muchos de los que se vinieron es porque no apoyan un partido político. O sea, así de fuerte es la dictadura en Venezuela que un partido político decía a quién le da comida y a quién no. Así es. Entonces, pues yo por eso no me confío. O sea, una persona que pone a aguantar hambre a otra persona simplemente porque no piensa igual que ellos es como hijo de puta. Pero aún así es necesaria una comunicación económica entre los países. No política. O sea, a mí no me interesa que Maduro llegue algún día acá, o que haya un Maduro en Colombia, o que haya una persona especie Maduro en Colombia. A mí no me sirve para ni mierda, hijo de puta. Pero una comunicación económica sí funciona. Sí, es como lo que hablábamos de una... Por ahí se habla de una visita, ¿no? De una próxima visita de Maduro. De por sí él en su programa lo dijo, que pues... Pero también hay que entender que pese a que Petro sea de izquierdas, vuelvo y le digo porque esto no es un gobierno de izquierdas, pese a que suceda eso, Colombia no es un país, o la política colombiana en este momento no es un país a favor de Maduro. Nunca se ha No, sí, retractado, nunca se ha retractado este marica Petro de lo que ha pasado en Venezuela, a pesar de que él fue muy amigo de Chávez. Y también ha condenado lo que ha pasado con Maduro, pero también hay que entender que son consecuencias a las personas que la apoyaban. Entonces, lo que digo, en este momento es una expectativa, especular con eso es muy... sí, Colombia siempre ha sido un país muy atípico políticamente. así es. Entonces, pues digamos que esperar a que, no sé, Maduro llegue acá y Maduro pase algo bueno con él o con mal, no, en este momento no va a pasar porque lo que va a pasar, la mayoría de la economía se produce acá. O sea, lo que quiere buscar, digamos, la reforma tributaria es generar economía nacional. Y pues Maduro no tiene nada que ver ahí. Bueno, en estricto sentido esperemos de todas maneras que surge ahí porque esa apertura de la frontera sí es fundamental. Es importante, Sí, impulsa la no, economía. como muchas cosas es necesario. Ujú, correcto. Y pues en este caso yo creo que nunca hemos estado tan cerca de una comunicación asertiva, aproximadamente en los últimos 20 años, que son 4 gobiernos, no hemos estado tan cerca de tener buenas relaciones con Venezuela. Entonces yo creo que sí. Es muy extraño que estemos tan cagados, weón, que cualquier solución sea viable. O sea, eso ya es desesperación. O sea, vivimos en un país que por incompetente en este momento solo vive en desesperación para buscar una salida económica. Es Sí, lo que le queda. Sí, o sea, por escoger a un montón de incompetentes, ahora tenemos que buscar cualquier solución para una salida económica. sí, entiendo. Realizando como tal la comparación con la apertura de la frontera. Sin embargo, pues esperemos, yo le doy a diciembre. Diciembre ya la frontera está y creo que estoy siendo muy lapso. Eso puede pasar Sí. ya, No, eso puede pasar antes, puede pasar mucho antes. pero yo le doy Mucho antes. diciembre. De todas maneras, Pero igual, o estamos sea, viendo primero desarrollo. hay que entender que también tenemos que hablar, o sea, tiene que haber una reunión entre políticos de saber qué va a llegar, qué Pues es salir, que qué tipo eso, de eso es lo que exportaciones. eso es lo que dijo este hombre en su programa televisivo. Que Aló, presidente. sí, que va a venir a Colombia a fijar las estrategias para la apertura económica y social de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Es que el solo hecho de que abran o sea, el solo hecho de que abran la frontera ya genera una migración de vuelta. Sí, Sí. correcto. Porque en un país donde están cerradas las fronteras como lo es Venezuela, o sea, yo he escuchado historias de venezolanos que técnicamente pagan más o menos unos 3 millones de pesos por irse para Colombia. Y 3 millones de pesos allá es mucha plata, weón. En esta época era mucha plata. Es mucha plata, o sea, eso es, o sea, la gente con 50.000 pesos vivía con 50.000 pesos en esa época colombianos, vivía una familia de 7 personas en Venezuela. Imagínense que reunir 3 millones para unirse para acá. Ujú.
Sí, o sea, es mucha plata, güey. Y ese tipo de migración es muy... Ya cerrando el tema y creo que ya también cerrando el capítulo, solo nos queda esperar. Lo único que digo, nosotros podemos decir lo que pueda llegar a pasar o podemos tener ciertos aciertos, pero también nos podemos equivocar. Así como este gobierno se puede equivocar y en el momento en que se equivoque nosotros también estaremos acá diciendo, ay, que no la cague. Todos tenemos que hacerlo. Y ya, un saludo al profe, a David en la casa, que ojalá se mejore rápido para poder tenerlo otra vez en la mesa de trabajo y nada más que anexar. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que esta vez sean buenas noticias, no masacres y personas peleando por dinero. Claro que sí, en este caso, de nuevo un saludo importante para las personas que nos acompañan, muy fraternal, aquí estamos con ustedes y pues en este caso quisiera decirles que pues al profe David principalmente que se mejore pronto para que esté con nosotros y pues que el panel de expertos que tenemos preparado es muy interesante para que nos sigan en los capítulos venideros. Es cierto, ¿verdad, Jay? Sí, claro, esto fue un saludo para todos, los saludo a la mesa de trabajo en este momento, en nuestro conciliere de confianza Daniel y el ciudadano a pie Jason. Muchas gracias a todos.